Buenas noches a los que están viendo. Acaba de terminar Gabriel con las alabanzas y estamos haciendo la reunión virtual online, ahora que no, por la pandemia, estamos en cuarentena, así que bueno, ahí saludando a Pochi, Caro, esperando que se conecten un poquito. Espero que no se corte la conexión hoy de mi celu, hoy voy a transmitir por mi perfil. Y hola Dani, hola Mir, y espero que no solo los que van a la iglesia estemos escuchando, sino que también algunos más después, si no, retransmitiéndose el video, puedan oír un poco el mensaje. Hoy vamos a compartir un tema que es el testimonio de la Iglesia de Cristo. El título, el testimonio de la Iglesia de Cristo. Ahí veo que se está conectando Graciela, Tavo, Lore, Seba, Claudio, hermano Mana. Bueno, dando unos minutitos para que estemos todos. El testimonio de la Iglesia de Cristo es nuestra principal actividad, dar testimonio del Evangelio, testimonio de Jesucristo, del Padre y del Hijo. Así vamos a aprovechar que están en sus hogares cómodos y con la Biblia en mano, me imagino, para leer desde la Escritura qué nos dice la palabra sobre nuestro testimonio, sobre qué instrucciones nosotros recibimos y qué revelación y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, ¿no? Porque si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, leemos la oración que hizo el Señor Jesucristo, y en el 17:3 el Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que acá encontramos el fundamento, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, como dijo el Señor Jesucristo, y a Jesucristo, que Dios envió. Y como Pablo escribió, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Lo escribe en la carta de Timoteo. Entonces, eso es el fundamento, eso es a lo primero que decimos amén, que recibimos. Estamos diciendo que Dios, el Dios que creó el universo, todas las cosas, a la humanidad, envió, hay un solo Dios que creó todas las cosas, y Jesucristo revela a ese Dios con la claridad máxima, ¿verdad? Por eso llegó a decirles a sus propios discípulos, a sus apóstoles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la iglesia comienza por ahí. Es más, el Evangelio de Juan, cuando comienza, en la introducción al Evangelio de Juan, habla de Jesucristo, que vino al mundo, el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas cosas son fundamentales, pero son fundamentales y a veces las pasamos muy rápidamente, y
es importante hacer hincapié en esto porque muchas veces las sectas, muchas iglesias que puede haber, o distintas doctrinas, eh, terminan eh, presentando otros elementos que no son, no son la palabra. La palabra, no, la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro, la palabra de Jesucristo, la palabra de verdad. Por eso vamos a leer un poquito más acá mismo en Juan 17. Fíjense cómo dice en el versículo 7. Ahora han conocido, los apóstoles, ahora han conocido, dice el Señor, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Son las palabras de Jesucristo, las palabras de Dios, las palabras que me diste, dice el Señor, refiriéndose al Padre. Él se las dio a sus discípulos, y ellos las recibieron. Entonces, lo primero que recibe la iglesia es el testimonio, la palabra de Dios. Y esa palabra, ese tesoro, como dice Pablo, que tenemos en vasos de barro, es lo que nosotros llevamos adelante. La batalla por la fe dada una vez a los santos. Por eso dice Judas, que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Qué fe? La palabra de fe que predicamos. Que Jesucristo es el Señor, que si crees en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de fe, que Jesucristo vino al mundo de parte de Dios, el único que Dios envió a dar su vida por el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar para llegar a donde quiero llegar con este estudio. Que el Señor sigue después, en el versículo 9, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, el Señor lo pide en oración al Padre, para que a los que fueron dados por el Padre a su Hijo Jesucristo, sean guardados en su nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, que sean uno, es como que sean uno, así como nosotros. O sea que la unidad que tiene que tener la iglesia, que tiene que existir entre los cristianos verdaderos, es la que había en el Padre y su Hijo. ¿Se entiende? No es una unidad, es una unidad evidentemente espiritual, primeramente, primordial, fundamental. El Padre de nuestro Señor Jesucristo lo envió y ellos estaban, dice el Padre y yo, uno somos. Todo lo que veo al Padre hacer, eso mismo hago, dice. No puedo hacer nada que no vea al Padre, decía el Señor. Entonces, en esa unidad, todos los que somos uno, entre nosotros, es el Padre y el Hijo en nosotros el que funda esa unidad. O sea, no hay una unidad artificial. No podemos ponernos todos una misma remera que diga somos la iglesia, la única iglesia. No hay una unidad de que todos firmamos una misma acta, entonces esa es la unidad, vamos todos a un mismo salón o vamos todos a un mismo rito. No es esa la unidad.
La unidad a la que se refiere el Señor Jesucristo es una unidad perfecta, como la que había en el Padre y el Hijo, una unidad, una comunión espiritual. Y esto lo vamos a ir viendo obviamente a medida que avancemos en la lectura. Fíjense cómo dice, más adelante, saltamos unos versículos. Yo les he dado tu palabra, dice el 14, versículo 14, del mismo capítulo 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, como ellos no son del mundo, ¿por qué? Porque han recibido la palabra que no es del mundo. Y el Señor Jesucristo no era del mundo y no hablaba palabras enseñadas por sabiduría humana. No eran una doctrina humana. Y esto que digo ahora lo vamos a ver, porque fíjense que la palabra, el testimonio del Evangelio, tiene tanta importancia de que lo recibamos tal como está escrito, porque es lo que actúa en nosotros. Vamos a ir, fíjense esto acá, que dice, ¿no? Yo les he dado tu palabra. Dice, seguimos un poquito más, dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, dijimos que el Señor oró por la unidad de la iglesia, para que seamos uno, así como el Padre y el Señor son uno. Y dice que Él nos dio la palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, dejamos obviamente Juan 17 cerquita, pero vamos a Juan, al mismo Evangelio de Juan, al capítulo 3. Y vamos a ver que cuando en el capítulo 3 uno lee que Jesús habló con Nicodemo, que era un principal de entre los judíos, un teólogo de sus días, un maestro de la ley, un entendido en las escrituras, va de noche a hablar con Jesucristo y el Señor, fíjense que Jesús va directo al grano. Fíjense cómo le dice Jesús a Nicodemo, que le había dicho que sabemos que has venido de Dios, dice el versículo 2, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que reconocía a Jesús como una persona que venía de Dios. Pero Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, versículo 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, fíjense que ahí está la unidad. ¿Cuál es la unidad? El ser nacido de nuevo. El ser nacido del Espíritu. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ama a que ha sido engendrado por Dios, dice en la carta de Juan. Entonces, estas no son palabras enseñadas por sabiduría humana. No son palabras que puedan ser entendidas carnalmente. Porque dice el Señor, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, el hombre natural, como dice Pablo en su carta también, una de sus cartas, no puede entender las cosas espirituales. Porque se han de discernir espiritualmente. El que es nacido del Espíritu, dice, es Espíritu. Entonces, esta unidad que tiene la Iglesia, este testimonio, está fundado en la palabra. Y va a ser Pablo que dice que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, nuestra fuente de agua pura, nuestra leche espiritual no adulterada y nuestra palabra de vida está en las Escrituras. Está en las Escrituras que nos transmiten las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles y de los profetas que fueron antes de ellos. ¿Entendemos? Entonces, cuando uno llega a esa realidad espiritual, puede ver el reino de los cielos, puede entra al reino de Dios y puede discernir. ¿Qué significa discernir? Puede distinguir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Puede entender lo que es una estatua de yeso con una imagen y puede entender qué realidad espiritual hay detrás de esas cosas. Entonces, esta unidad, por la que ora el Señor, y ahora vamos a seguir leyendo que lo insiste el Señor y lo repite, para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Fíjense que entonces no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. ¿Por qué no son del mundo? Porque son nacidos de arriba, dice, del Espíritu. El Espíritu no es del mundo. Entonces estas palabras son espirituales, son realidades espirituales. Un espíritu que nos hace nacer de arriba, dice el Señor. Le dice a Nicodemo, el que no naciere de arriba, lo repite, el que no nace del agua y del Espíritu. Entonces, ¿por qué no son del mundo? ¿Por qué la iglesia no es del mundo? La iglesia de Cristo, la iglesia, la única iglesia que existe, que es la que es nacida del Espíritu. Por eso cuando una persona natural escucha hablar de que una iglesia nacida del Espíritu, pero ¿cómo? No es que uno va a la iglesia, a un templo, ya está. Acá cada persona, no importa qué persona, esto lo digo un poco para los que escuchan por primera vez tal vez, no hay, no se trata, o sea, primero, no hay ningún impedimento, porque lo que es nacido de carne, dice el Señor, es carne. O sea, no importa qué tan buena persona moralmente hablando pueda ser. Puede ser muy correcto o un desastre, pero esa humanidad, ese ser natural, va a morir y ya está viciado, ya tiene maldad, ya tiene un pecado, ya está apartado de Dios, cortado. Y dice que a todos los que le reciben al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Este ser hechos hijos de Dios, dice la palabra, en Juan 1, si quieren ir a Juan 1, es bueno que... Yo sé que los que son llamados y se despiertan a estas cosas y tienen interés, van a leerlo, ¿no? Van a escudriñar, dice Juan 1, el Evangelio, cuando estamos leyendo, en el 1, 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, son engendrados de Dios. No pueden ser producidos, producto de la voluntad humana. Nosotros no producimos cristianos. La iglesia no es producto. Ahí veo a Fer que se conectó. Espero, Fer, que te quedes escuchando. La iglesia no es un producto del esfuerzo humano. O sea, no producimos cristianos. El cristiano no se produce, no es producto de la voluntad, como dije recién. No, como dice la palabra, no son engendrados, ¿no?, por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Este nacer de nuevo es por la palabra. Uno recibe la palabra, el testimonio. Seguimos leyendo en Juan 17, el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. O sea que Jesucristo oró a Dios y ya dejó testimonio de que los que iban a venir a lo largo de los siglos íbamos a creer por la palabra de los apóstoles, que fueron los que dejaron escritos los evangelios, testimonio y las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces acá también vuelve a orar para que seamos uno. ¿Uno en quién? En nosotros, dice el Señor, para que sean uno en nosotros, o sea, en el Padre y en el Hijo. Y el Padre y el Hijo son uno en el Espíritu. Cuando uno habla del Espíritu, ya está trayendo una realidad que no podemos palpar, que no se puede ver, pero sí se puede percibir, sí se puede recibir. Por eso dice que recibimos el Espíritu por el oír con fe. El que oye la palabra y que cree al Dios que la reveló, viene al conocimiento de la verdad, y la verdad lo hace libre, le da la vida. Por eso dice en el 17 versículo que leímos antes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Seguimos leyendo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Entonces, ¿cuál era la gloria que le fue dada a Jesucristo? El tener comunión con Dios. Mi Hijo, el Hijo de Dios. Y dice que a todos los que le recibieron le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Semejanza de Jesucristo. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor en el 23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Fíjense que me dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que el Señor es el Hijo, el unigénito. Y Él nos dio un lugar en la familia de Dios. Esas son las verdades que predica el Evangelio, que anuncia la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Este es nuestro tesoro, esta es nuestra riqueza. Él, que tenemos un Padre en los cielos, un Padre celestial, una vida eterna. Entonces, la Iglesia tiene esta doctrina y hay para mucha gente un gran estorbo, y es necesario a veces hacer un paréntesis. Y si vamos a Mateo 23, quiero que vayamos un segundito a Mateo 23, versículos 8 y 9. Vamos a leer y qué vamos a encontrar. Mateo 23, 8 y 9. Dice, pero ustedes no quieran que los llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que está en los cielos. O sea, esto que digo, ¿por qué? Porque es muy común esto de querer ser llamado maestro, Padre. No llamen a nadie Padre en la tierra, en un sentido espiritual, ¿verdad? Dice, porque todos ustedes son hermanos. Está hablando de la iglesia como cuerpo, como congregación. No tenemos una persona a la que llamamos Padre. Eso justamente, bienvenido Pablo, que veo que te conectás, no importa si es tarde,
Estamos con Juan 17 y el testimonio de la iglesia. ¿Mm? Eh, y vemos, recién leímos entonces cómo las personas que son espirituales disciernen estas cuestiones. Vamos con esto mismo que acabo de decir, ¿no? Que el Señor dice, no llamen, todos ustedes son hermanos. Todos ustedes fueron nacidos de Dios y tienen un Padre en los cielos. Y no hay ninguna persona en la tierra a la que tienen que llamar Padre. Porque eso rompe con la obra de Jesucristo, que es que uno dio su vida por todos, para que todos sean de esa persona, de ese único que dio su vida. No murió por nosotros nadie, ni como muchas veces ni Lutero, ni Pablo, ni nadie. Y esto que digo, lo encontramos en Corintios. O sea que ya es una cuestión que ya los primeros creyentes tuvieron que ser corregidos por Pablo, Pablo es el cristiano espiritual, el creyente maduro, el ejemplo de una persona forjada a la luz de la palabra de Dios. Fíjense que si vamos a 1 Corintios les dice, y vamos a hacer una lectura un poquito más larga del primer capítulo de Corintios, porque aquí vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con lo que tiene la iglesia, como parte de nuestra comunión, y la corrección de Pablo. Dice, fíjense en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que nos fue dada, ¿cuál es? El ser hechos hijos de Dios, el ser adoptados, por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo. O sea, Dios, por su soberana elección y deseo, porque le plació hacerlo así, nos adoptó a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo fue el que con su sangre nos redimió, pagó el precio de nuestra salvación para llevarnos a Dios. En el 5 dice, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Cada creyente tiene testimonio de Jesucristo y ese testimonio se confirma, se afirma. De tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya el aguardar la segunda venida de Cristo es el gran distintivo, uno de los distintivos de la verdadera fe, que cree en un Jesucristo vivo, un Señor que resucitó, que va a volver, ¿verdad? Sin eso no van a sería nuestra fe, van a nuestra predicación, como dice Pablo en 1 Corintios 15. El cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la comunión de la iglesia. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Fíjense que hoy, ¿no?, que los guardes en tu nombre, dice el Señor Jesucristo. Y acá dice Pablo, les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto es necesario para que todos hablemos una misma cosa, como dice Pablo acá. Todos hablemos una misma cosa. ¿Qué significa hablar una misma cosa? Que todos demos el mismo testimonio del Evangelio, de la verdad. Por eso el Señor oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, todos los que recibimos el testimonio de Dios, que es el que envió a su Hijo para hablar
Las palabras que van a permanecer para siempre, pues el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Los que recibimos ese testimonio somos los que hablamos las palabras de Dios y no las nuestras, no nuestro humano parecer, no son nuestros deseos, ni mucho menos lo que importan acá, sino que todos podamos ser siervos de Jesucristo. Él es el importante. Él es el que dio su vida, Él es el que nos da vida. Por eso va a decir Pablo, porque he sido informado, dice en el 11, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, acá claramente, Pablo los reprende y dice, no. O sea, acá el único que fue crucificado fue Jesucristo. El único que dio su vida por su iglesia. Entonces, no hay otro fundamento, no hay otra persona importante. No hay ni Pablo, ni Cefas, ¿no? Que es Pedro. O sea, cualquier iglesia que pone a un hombre o a un fundador, ¿no? La iglesia de los mormones. ¿Por qué? Porque Joseph Smith, o este profeta de aquella y otra iglesia, cualquiera que ponga otro fundamento que no es Jesucristo, ya está formando una secta y dividiendo el cuerpo de Cristo y afectando la verdad, desviando a la gente del camino, que el único camino, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. O sea que Él es todo. Vamos a leer en Efesios 2, ahí continuamos un poquito, porque como vimos entonces, recapitulando, la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia es espiritual. Es de todos aquellos que nacen del Espíritu. Por eso no son del mundo. Porque el Espíritu es de Dios. Y no es un producto del ingenio humano, ni de la voluntad de los hombres, ni no es como, bueno, se juntan un montón, hacen un gran templo, y ese templo es una iglesia. Eso es una mente natural, que no discierne las realidades espirituales. La realidad es que la iglesia, no importa dónde esté, los creyentes, el Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es la realidad, que las personas tienen que recibir el testimonio de Jesucristo, de quién es Jesús. ¿Se entiende? Porque de otra manera, la persona sigue siendo carne. Dice, el Señor dijo, lo que es nacido de carne es carne. Lo que es nacido de espíritu es espíritu. Entonces uno puede ser carne sola, sin espíritu. Por eso vemos muchas veces que por fuera una persona formalmente cumple con muchas cosas que el cristianismo propone, pero después a la larga no permanece, porque no tiene raíz, porque no tiene espíritu de vida, porque no está unida a Cristo, porque no ha visto la gloria del Señor. Vamos a leer antes de Efesios, en 2 Corintios 4, 1, fíjense cómo dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios
Es algo que no se le puede agregar, no la adulteramos, no la diluimos, ni le agregamos ni le quitamos. Es la palabra de Dios, es la escritura, es lo que Jesucristo dio testimonio. Y sus apóstoles, ¿verdad? Dice, no, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que la manifestación de la verdad es exponer lo que Dios dijo y lo que Jesucristo hizo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos en este mismo capítulo al versículo 13 que dice, fíjense, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea que tenemos un ministerio por la palabra de Dios que se manifiesta en nuestra conciencia. Y tenemos el mismo espíritu de fe, dice el versículo 13, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo, saber, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Este es el mismo espíritu de fe que obra en nuestro corazón. Que creímos a lo que está escrito y que sabemos que el que resucitó a Jesucristo, o sea que Jesucristo resucitó, también nos resucitará a nosotros. Esa es la convicción, esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Entonces, fíjense que es por el espíritu de la palabra que la iglesia tiene una unidad. No tenemos unidad en nada más. Una perfecta unidad. Por eso el testimonio es este. El testimonio es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Y va a volver por su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Los que realmente nacen del Espíritu. Los que realmente aman a Jesucristo. No tenemos una institución, un hombre, una autoridad humana. Tenemos, obviamente, personas que ministran, como dice, tenemos este ministerio, dice Pablo, ¿para qué? Para dar a conocer la palabra, para llevar la doctrina, la disciplina, el orden en una congregación. Pero todo, ahora sí, vamos a Efesios, todo ronda en qué? En que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo dice en Efesios. Vamos a Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, vamos a leer un poco. No, 4 no, porque va a ser muy largo y ya estamos sobre la hora. Vamos a ir directamente al capítulo 4 de Efesios para terminar. Fíjense, entonces dijimos que Pablo también oró y pidió porque todos hablemos una misma cosa, estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Este entendimiento que nos da la palabra, que todos en la palabra de Dios, en la Escritura, estemos fundados. Por eso dice, creí, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es una de las características de los discípulos, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor. Todos conocerán esto,
en que si tuvieran amor unos con otros. Lo dice en Juan capítulo 13. Entonces, fíjese, humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí vemos personas nuevas, renacidas, que ya no le dan lugar al ego, al querer ser, sino que se humille, ese será exaltado. El que quiera ser mayor entre ustedes, el Señor, será vuestro siervo. No será como las naciones que se enseñorean, no. Bien, estamos ahí. Ya esa es la característica de una iglesia, de testimonio de los que son de Jesucristo. Porque también pueden tener mucha doctrina y no tener esta humildad, esta mansedumbre, esta paciencia de soportarse, ¿verdad? Dice el versículo 3, solícitos, o sea, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces vemos acá que esto es lo que tenemos, ¿no? Un cuerpo, o sea, una congregación, y un espíritu. Un Señor, que es Jesucristo. Una fe y un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con eso se cierra la unidad de la iglesia. Con eso se cierra las cuestiones que tienen que ser de vital importancia para nosotros los creyentes. No, acá no hay ninguna madre de todos, no hay ninguna cosa extraña. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No hay un Papa, no hay un superapóstol. Acá dice que Dios es el sobre todos y por todos y en todos. Y si uno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de él. Y después va a decir, ¿no? Más adelante, en el 13, para terminar, 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la edificación es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a terminar acá, porque sé que no todos logran mantener la atención a veces. Realmente saben que si dependiera de mí puedo estar una hora más leyendo y compartiendo la escritura. Les encomiendo la lectura de Efesios a los que me estén escuchando por primera vez, a los que no tengan mucho conocimiento de la escritura, de la Biblia. Efesios es una buena carta. Y bueno, por hoy esto es lo que pude compartir en el tiempo, cumpliendo con el tiempo, y espero que próximamente también podamos continuar en persona. Nosotros, bueno, muchos saben ya que nos congregamos en un salón en calle Donado 667 en Bahía Blanca, los jueves y sábados a las 20 horas. Se cantan alabanzas, se da doctrina, y es la palabra, la Biblia, de donde sale todo lo que nosotros atesoramos, ¿verdad? El testimonio del Evangelio y nuestra enseñanza, la enseñanza que se expone
en la congregación. Así que hermanos, bueno, esperemos que ya pronto podamos estar juntos de nuevo. El sábado va a estar Sebastián Acosta, transmitiendo también en vivo para compartir también la palabra. Y bueno, a todos los que estén viendo este video por primera vez, a todos los contactos, siempre ya saben que somos cristianos, pero a veces uno pasa de largo muchas veces y capaz que hoy es el día de considerar el testimonio de Jesucristo que vive en nosotros. Dice la Escritura que el que cree y se tiene testimonio en sí mismo, y es necesario buscar. Dice, el que busca hallará, dice, el que llama. Pero lamentablemente hoy las personas están más ocupadas en ver las novedades del mercado, de Netflix, que en ver qué es lo que realmente dice la Biblia respecto a Dios y de la verdad. Hola Andrés, Cintia, bueno, los hermanos sí todavía están algunos conectados. Esperemos que sigamos compartiendo lo más importante, que es este testimonio, el testimonio de la resurrección, porque realmente nuestra vida pasa, nuestro tiempo en la tierra es corto, y realmente sabemos que hay una esperanza real, una esperanza viva, la llama la Biblia, por la resurrección de Jesucristo, porque realmente vemos la humanidad del Señor y la divinidad, ¿verdad? Y ver la Escritura, leer los Evangelios, nos muestra esas cosas. Así que los invito a leer, a escudriñar y ver que realmente es maravilloso, es algo que nos transporta, nos eleva, ¿verdad? De nuestra cotidianidad, del día a día, y podemos encontrar un lugar en donde uno se renueva el ánimo, la esperanza, y puede saber que en la meta está Dios, y no es el sepulcro el último lugar para nosotros. En el mundo no hay esperanza, lo único que hay es un deseo que no se va a satisfacer jamás y que va a declinar con los años, y el mundo pasa y el mundo está cada vez más convulsionado, pero nosotros tenemos palabras de vida eterna, porque no somos nosotros los que hablamos por nuestra propia cuenta, sino que realmente Jesucristo nos dejó una palabra para poder aferrarnos a ella, la palabra de vida, y por eso insistimos en invitar a todos a que vengan a la luz, ¿no? Porque dice que la luz vino al mundo. Así que Dios los bendiga, hermanos. Yo los amo, doy testimonio de la fe de los que están en la iglesia de Jesucristo, también los hermanos de la gracia, la otra congregación con Omar. Así que son muchos los que creen, así que sigamos firmes. Dios los bendiga.